Buenas tardes a todos, colegas, estudiantes, asociados al colegio, público en general. Bienvenidos a otra jornada en la cual celebramos el mes de la aeronáutica y el espacio y sobre el tema, particularmente hoy día, del espacio en sí, debemos recordar que han habido muchas situaciones que han pasado últimamente. Una de ellas tiene que ver con ya la puesta en marcha del Sistema Nacional Satelital, donde hay muchos temas que están relacionados porque un sistema como este requiere de conocimiento, principalmente recursos humanos, conocimiento, infraestructura, y que se está avanzando bastante en eso, y muchas universidades ya están preocupadas y también participando en esto. Y justamente el día de hoy, uno de los temas importantes relacionados con el ámbito del espacio, eh, nos convoca con un destacado conferenciante como es el doctor Antonio Nicoletti. Él es un Buenas tardes. físico, muy buenas tardes Antonio, y gusto de tenerte acá. Gracias. Él es un físico de la Universidad degli Studi di Roma, la Sapienza, y actualmente cubre la posición de gerente de ventas de la empresa italiana GM Spazio. Tiene una experiencia de más de 30 años en las áreas de telecomunicación e informática y ha ocupado cargos de responsabilidad de sistemas complejos de gestión de datos en el sector aeronáutico, sistemas de gestión de información aeronáutica, aplicaciones, fotogrametría digital usando datos adquiridos por sensores aéreos y satelitales, soluciones para la vigilancia espacial y observación de satélites. Ha ocupado posiciones de gerencia técnica y de gerencia comercial, trabajando en Europa, África del Norte y Latinoamérica. Así es que dejo con ustedes al doctor Antonio Nicoletti y bienvenido a al título de tu conferencia, que es el conocimiento de la situación del espacio, necesidades técnicas y cooperación internacional. Muchas gracias, Antonio. You Bien, have the floor. gracias. Gracias, Eduardo, y gracias a todas las personas que estarán, a todos los que están atendiendo a esa presentación. Y necesito ahora volver directamente a mi pantalla, para compartir la pantalla. Eh, ¿Cómo se hace acá? Aquí. ¿Lo ven? Perfecto. Perfecto. Listo. Vamos adelante. Lo que vamos a enfrentar hoy es un tema de interés muy importante a nivel general, que es el conocimiento de lo que está ocurriendo o lo que ocurre en el espacio. Y lo que quiero hacer hoy es dar una presentación general de cuál es la problemática, cuáles son los problemas que se encuentran, cuáles son los temas que se encuentran en ese asunto, qué necesidades tenemos nosotros que somos hombres que necesitamos utilizar los servicios y los datos que que llegan de los satélites y de lo que estamos enviando en órbita alrededor de la Tierra, cuáles son las técnicas que se usan para hacer esto, para evaluar y analizar la situación del espacio y qué está ocurriendo a nivel internacional y qué ha ocurrido hasta ahora y qué tendrá que ocurrir o ocurrirá en el futuro. Primero, dos palabras simplemente sobre la empresa. La empresa en que estoy trabajando es una empresa italiana. Somos creado en el 2005. Tenemos operaciones en varios países del mundo, entonces no solo en Italia, en Europa y también en Sudamérica y en Asia. Y somos certificados ISO y 27001 para la gestión de los datos. Nuestro enfoque y nuestro objetivo, lo que proveemos a nuestros clientes son soluciones innovadoras combinando productos existentes y maduros, o sea, sin inventar la rueda, con desarrollos y adaptaciones específicas y agregándole nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Los sectores, las áreas en que nosotros principalmente trabajamos son el aeroespacio, la defensa y la seguridad nacional. Vamos a ver la agenda de la presentación de hoy.
de lo que estamos enfocando en ese momento. Primero, le haré una introducción general al tema del conocimiento de la situación del espacio y hablaré de los elementos necesarios y quiénes son los actores involucrados a nivel nacional, regional o internacional en este tipo de tema. El rol que ocupan la parte que se relaciona con las observaciones, las mediciones, digamos, la adquisición de datos en general, el intercambio de los mismos, los resultados que se pueden conseguir y los cálculos que están asociados a los datos de ingreso. ¿Cuáles son las organizaciones internacionales que están enfocadas en la vigilancia espacial? ¿Por qué necesitamos tener un conocimiento de la situación del espacio? Y obviamente una de esas, de los puntos principales es la toma de decisiones sobre los objetos, entre comillas objetos, o sea, los satélites, las naves espaciales de propio interés. Y por eso, porque también, además de intercambio de datos internacionales, es útil y absolutamente interesante tener adquisición de datos propios para poder analizar y de forma independiente y de forma autónoma la información que un país pueda adquirir independientemente. Y presentaré un ejemplo de unos flujos de trabajo para el procesamiento de los datos propios. Y cómo se pueden gestionar y manejar las informaciones propias y también cómo gestionar y cómo generar un catálogo de los objetos de interés, porque no solo estamos hablando de observación de lo que puede ocurrir a nuestro satélite, a nuestro objeto en órbita, sino también tener en cuenta todo lo que ocurre alrededor y entonces tener en cuenta una lista de objetos y mantener entonces un catálogo de informaciones. Algunas informaciones, obviamente, algunas funciones y funciones de un sistema de conocimiento de la situación del espacio son típicas, son principales, son macro, entre comillas, o sea, son las básicas que tienen que ser previstas y la veremos cuáles son. ¿Cómo se puede conseguir para un país una solución satisfactoria con pasos, en steps razonables sin hacer un salto de una? Y obviamente para también acostumbrar y entrenar el personal en el uso de sistemas, soluciones y en familiarizarse con la temática, la metodología y los problemas y las soluciones de los problemas. ¿Cuál pueden ser y cuáles serán las evoluciones futuras en ese sector? Algunas. Y algunas conclusiones. Entonces, empezamos por la primera parte que es la parte de qué es la gestión del espacio, la información que tenemos del espacio. El espacio consideramos lo que es útil para la funcionalidad, la efectividad de las aplicaciones a que somos interesados, o sea, que sirve la parte del espacio que se está usando para objetos en órbita que proveen servicios y datos en tierra. El espacio, esta parte del espacio, no toda la parte, no todo el espacio en absoluto, no estamos hablando del sistema solar, estamos hablando de que está alrededor de la Tierra, está formado principalmente por tres áreas que puede ser que seguro que todos ustedes lo conocen, pero lo voy a repetir. Hay una zona GEO, una zona MEO, una zona LEO. En ese momento, aproximadamente, digo aproximadamente porque los números cambian, algunos no son necesariamente exactos y otros cambian con frecuencia altísima. Digamos que aproximadamente tenemos un 9,2% de los satélites que están en la zona GEO, geoestacionarios, cerca de 336.000 kilómetros, y un 1% que está en la zona MEO, de entre 2.000 y 36.000 kilómetros, y la mayor parte de los objetos que están en órbita, son 90% de los satélites, está entre los 160 y los 2.000 kilómetros. Bien, el volumen, como es claro que se entiende, es inmenso, enorme de estas tres áreas, pero no es infinito. Y más objetos van a entrar en órbita en cada una de esas áreas, más alta es la posibilidad que objetos puedan interferir entre ellos.
La verdad es que esto ya ocurre y por eso hay que tener un conocimiento y observar lo que está ocurriendo en el espacio. Aquí estoy hablando en general de objetos porque no todo lo que orbita es un elemento completo. O sea, en realidad hay objetos y pedazos de objetos que están orbitando. Y vamos a ver también ahora de qué estamos hablando. Los objetos que efectivamente están en órbita son de varios tipos. Pueden ser satélites y lanzadores controlados, porque también ahora hace muy poco ya vimos pruebas de reentrada en la atmósfera de lanzadores controlados, o sea, controlados por de tierra, no simplemente dejados a caerse en la tierra sin control, como si fuera un cuerpo simplemente, digamos, sujeto a la fuerza de gravedad. Satélites y lanzadores sin control, porque eso sí, existen también, los que ya se perdieron, que se perdió el control, que terminaron su vida y quedan ahí en órbita. Componentes, partes de satélites y de lanzadores y fragmentos de satélites o componentes de satélites de varios tamaños que son clasificados según el tamaño. La clasificación de esos objetos según el tamaño es principalmente esa, en el diámetro, digamos, del equivalente esfera que incluye, que inscribe el objeto. Y entonces estamos hablando de objetos entre 0,1 y 1 centímetro, entre 1 y 10 centímetros y de más de 10 centímetros, principalmente. Y los números están en permanente crecimiento y han llegado a valores considerables. Ahora lo que le presento son unos datos actualizados al 2023, en que tenemos aproximadamente 11.000 satélites en órbita, considerando todas las tres áreas de que habíamos hablado antes, más de 36.000 fragmentos de tamaño más grande de 10 centímetros, más de 1 millón de fragmentos entre 1 y 10 centímetros, y más de 130 millones de fragmentos de tamaño entre 0,1 y 1 centímetro. Que esa es una estimación estadística porque de esos objetos, de esos fragmentos, efectivamente a esos objetos no se le puede hacer un seguimiento exacto. Es como si fuera una nube de polvo. Los datos de los lanzamientos de nuevos satélites, además, han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Si consideramos que los satélites lanzados hasta el 2023 eran más o menos 11.000. Y en el solo año 2023, el número de satélites que se han posicionado en órbita fueron más de 2.500. O sea, estamos hablando de un 25% de lo que estaba ya en órbita. Y con un número de satélites y otros objetos que no son solo satélites, sino también otros objetos que están en órbita, como estamos hablando, de tamaño importante, entonces de tamaño que tiene que ser considerado, estamos alrededor de un valor de 16.000 objetos. Normalmente, cuando un país o una organización lanza o tiene que hacer el lanzamiento de un objeto, estos objetos tienen una vida útil prevista en la fase de diseño, porque obviamente se prevé que tenga una vida útil para poder volver a dar en el tiempo de vida los beneficios esperados, que son económicos, financieros, por ejemplo en las telecomunicaciones, de cantidad de datos adquiridos durante la vida, esto también para aplicaciones que no necesariamente sean aplicaciones que son con cobro de cobradas, ¿no? Pueden ser simplemente de utilidad útiles a un país por ciertas aplicaciones que pueden ser propias de tipo de defensa, de protección civil, lo que sea, o de funcionalidad. Pero cualquier evento que pueda modificar la vida útil de un objeto tiene un impacto sobre este plan de evaluación de costos, beneficios, costos. Y en la vida útil puede ser modificada tanto en reducirla como en ampliarla, extenderla.
Y en eso lo que se hace con la evaluación de lo que ocurre en el espacio y las decisiones que se pueden tomar y que se toman en eventuales maniobras que se hacen, que se puedan hacer o que se necesite o no necesite hacer para modificar la órbita de un satélite, tiene, digamos, un impacto enorme. Entonces, para reducir el riesgo que ocurra algo a un objeto que sea de nuestro interés, tenemos que tener, o sea, estamos obligados a tener una imagen clara de lo que ocurre en el espacio en cada momento. Y tenemos que tener la capacidad de poder tomar la decisión de qué es necesario hacer en el próximo inminente futuro. El resultado de todas esas actividades que permiten de crear y actualizar la imagen clara de lo que está pasando en el espacio se llama conocimiento de la situación del espacio. Y usando un acrónimo internacionalmente conocido en inglés, es el SSA, Space Situation Awareness. Y todas las acciones que permiten de crear esta imagen son observaciones y mediciones, que se consiguen principalmente con sensores que pueden estar posicionados en estaciones de tierra, pero también hay algunos que están directamente en el espacio. Y estos sensores pueden ser radares, telescopios, antenas y láser. Todas esas actividades de medición y colección de los datos, o sea, la parte que para dar informaciones que después dejan llegar al conocimiento de la situación después de haber hecho los cálculos y haber evaluado las órbitas de los eventos. Entonces, toda la parte de adquisición de los datos se llama, es lo que se identifica como vigilancia y trazamiento espacial, que tiene un acrónimo también en inglés, que es Space Surveillance and Tracking, SST. Hace poco, en los últimos años, ha llegado también, se ha introducido otro acrónimo que es Space Domain Awareness, SDA, pero básicamente de que estamos hablando es la misma cosa. O sea, lo que necesitamos en tierra es saber lo que pasa en el espacio para poder tomar decisiones sobre lo que estamos controlando y que está orbitando ya en el espacio. Vamos a ver ahora qué se necesita para conseguir un conocimiento de la situación del espacio. Hay unos componentes que yo llamo elementos de base, que son las observaciones y las mediciones y la planificación de las observaciones y las mediciones de forma adecuada, porque tenemos que observar todo posiblemente, pero en algunos casos somos más interesados a lo que está precisamente asociado a lo que estamos interesados nosotros proteger. Las funcionalidades de extracción de estas observaciones de los datos necesarios al cálculo de las órbitas de los objetos que somos interesados a vigilar y de los objetos que están alrededor de los objetos que estamos interesados a vigilar. La transmisión del intercambio de esos datos y de las observaciones, porque obviamente las observaciones no necesariamente se consiguen en el mismo lugar en que se procesan. El cálculo de las órbitas y los parámetros correspondientes a las trayectorias, a las órbitas de los objetos y otros parámetros que veremos cuáles son. El almacenamiento de los datos asociados a los objetos de interés que estamos vigilando y también no solo a los objetos de interés que estamos vigilando, sino también a los otros objetos que pueden impactar o interactuar con los objetos que estamos vigilando. El almacenamiento y el mantenimiento de todos los datos orbitales calculados, o sea, de todos los resultados y del históricos de los resultados. Y funciones específicas para evaluar los riesgos a futuro, eventuales necesidades de maniobra, y también cuando estamos hablando del fin de vida o de una parte de una operación espacial como la reentrada de una parte del lanzador, la evaluación de las posibles entradas en atmósferas de los objetos y las consecuencias asociadas, que es así que pueden tener un impacto en tierra directamente. A cada uno de los elementos de la lista anterior, yo le puse un correspondiente físico. A las observaciones,
le corresponde una red de físico en tierra, o sea, algo tangible. A las observaciones le corresponde una red de sensores en tierra. Estamos hablando en tierra, también hay, hemos hablado de sensores que pueden existir, pueden estar también en el espacio. Pero digamos, enfoquémonos ahora en lo que está acá, en la tierra. Posiblemente debería estar posiblemente distribuido a nivel mundial. Funcionalidades y capacidad de extracción de las observaciones de los datos, ¿cómo se hace? Con soluciones software específicas para extraer los datos. O sea, algo que esté específicamente diseñado y desarrollado para obtener el resultado de extraer la información desde las observaciones brutas. La transmisión de los datos, que puede significar un acceso directo a los datos de los sensores, cuando eventualmente la posibilidad de la recepción de los datos del sistema que lo puede procesar sea directa, una conexión directa, o por medio de portales específicos que pueden proveer estas informaciones. Los cálculos de las órbitas, después de haber extraído los datos, bien, estas son otras soluciones específicas, software, que sirven para procesar los datos. Pueden hacer parte de la misma solución como la del punto 2, la solución que extrae los datos de las informaciones de las observaciones. Pero eso es una fase siguiente, la estamos procesando. Entonces es un paso adelante. El almacenamiento de los datos también hace parte de la solución software y se refiere a todo lo que es la infraestructura y la herramienta de TI y obviamente puede ser tanto localizado como mm, concentrado disponible en portales específicos que tengan la capacidad software de poder manejar los datos asociados a una base de datos de almacenamiento. Igualmente, todos los resultados de los cálculos se pueden almacenar en una base de datos y se tienen que almacenar en una base de datos y se pueden tener tanto localizados en el mismo sitio en que que tenga la capacidad de procesamiento, como disponible en portales que hagan eso para una cantidad de usuarios más amplia que un usuario sencillo. Y finalmente, siempre las soluciones software son las que cubren el séptimo componente de la lista que había hecho antes, que son las funciones específicas para evaluar los riesgos de colisión, la necesidad de maniobras, evaluación de reentradas y todo eso. Todo eso se hace con soluciones software específicas que también pueden ser localizadas o eventualmente disponibles en portales que veremos cuáles son o cuál puede ser. Entonces, si queremos ver una imagen, estamos hablando de sensores que adquieren informaciones o de una red de sensores que la pueden transmitir a los usuarios que ahora, de ahora en adelante, llamaremos SOC, Space Operation Centers, o sea, usuarios de soluciones software específicas que permiten de hacer adquisición, interpretación de datos, cálculo y conexión eventualmente con proveedores externos que puedan hacer, que puedan dar informaciones desde, que junten, que tengan una capacidad de agregación de todas las informaciones de red de sensores también y de cálculo, y tengan una capacidad autónoma de cálculo que después puedan meter a disposición de los usuarios de cada software vía internet o vía portales específicos los resultados que pueden ser también necesarios para los usuarios de los Space Operations Center para calcular otros resultados y para tomar sus propias decisiones. O sea, es un conjunto lo que se puede utilizar, que son datos públicos y datos privados, básicamente, para poder obtener un resultado final que es el conocimiento de lo que está ocurriendo en el espacio y tomar la decisión sobre una específica acción. A cada uno también de los elementos anteriores le corresponde una organización. ¿Cuáles son? Los que manejan y gestionan. Los sensores normalmente son los ministerios de defensa, algunas fuerzas militares que tienen sensores propios,
institutos de investigación civiles y militares, como por ejemplo algunos institutos de astrofísica, las agencias espaciales, no todas tienen sensores propios, pero algunas, muchas sí, y eventualmente empresas privadas. Igualmente, los que manejan, o sea, los que son los que trabajan y operan en los SOC, los centros de operación, los Space Operation Center, eh, pueden ser siempre dependientes del Ministerio de Defensa, de Fuerzas Militares, de institutos civiles y militares, agencias espaciales igualmente, o empresas privadas igualmente. A eso le añadimos las organizaciones internacionales que son proveedoras o receptoras de datos y proveedoras de datos o servicios a todos los actores que están involucrados en la vigilancia espacial y no solo en la vigilancia espacial, de verdad, también a los sectores que están involucrados en las operaciones espaciales. Aquí también podemos incluir los que lanzan satélites y que operan y controlan satélites. Dos ejemplos prácticos de que hablaré yo más tarde ahora vamos a enfrentarlos, son SpaceTrack y USST. Hay otros, pero esos son los que más frecuentemente se consideran, o por lo menos más conocidos. Hablamos de esas organizaciones ahora. Hay varias que se han creado a nivel nacional e internacional con interacciones de varios tipos y que están involucradas permanentemente en las actividades de vigilancia espacial. Aquí hablamos de dos, una que es americana y que pero se ocupa de todo lo que ocurre a nivel mundial y tiene conexiones y contactos y usuarios a nivel mundial, y otra que está principalmente enfocada en las actividades en Europa. Uno es SpaceTrack y la otra es EUSST. SpaceTrack y todo lo que estoy presentando aquí lo extraí y sinteticé básicamente usando el website de SpaceTrack. Es una agencia gubernamental estadounidense que prácticamente constituye el Comando Espacial de los Estados Unidos. Y es responsable de todas las actividades de conocimiento de la situación espacial. Y está comprometida en, obviamente, promover un entorno espacial seguro. Eh, para o lograr un excelente SSA, US Spacecom, el Comando Espacial de Estados Unidos, busca siempre incrementar la cooperación con los socios y entidades espaciales mediante un intercambio de datos y la prestación de servicios. Por eso hay tres niveles de servicio que son provistos por SpaceTrack. Uno básico, un de emergencia y un servicio avanzado. Y todos esos servicios y esas actividades son provistas por medio de las acciones y de las actividades del Escuadrón Espacial 18, que en el futuro indicaremos como 18 SDS, que actualiza periódicamente las informaciones de los más de 16.000 objetos que están en órbita de gran tamaño de que estábamos hablando antes alrededor de la Tierra. Y obviamente el intercambio y el acceso a la posibilidad de usar los servicios y de intercambiar datos, tanto en recepción como en envío, se hace por medio de acuerdos de intercambio, un acuerdo específico, un sharing agreement, cuyos detalles quien está interesado puede ir a verificar y está dentro de la documentación que se puede encontrar dentro del sitio web del website de SpaceTrack. Entonces todos los que quieren tener información adicional pueden acceder al sitio web, pero la cosa importante que hay que saber es que el acceso a la información la pueden obtener los usuarios también por medio, personalizando consultas por medio de unas API que permiten automatizar procesos de extracción y de envío de informaciones. Algunos de los productos disponibles son catálogos de satélites, datos posicionales de todos los objetos que estamos considerando, los 16.000 que estábamos hablando antes, conjuntos de elementos, two-line elements, que son indicaciones de la posición inicial de satélites y objetos en el espacio, que se pueden utilizar para hacer análisis y cálculo de simulación de propagación.
y también predicción de decadencia y de reentrada de satélites con todas las alarmas que pueden ser recibidas por parte de SpaceX. No voy a dar detalles, muchos detalles, pero hay servicios de emergencia en que se pueden proveer también a los que operan los satélites y que consisten en proveer soporte para acciones tomadas o que tienen que ser tomadas en caso de una anomalía durante un lanzamiento o durante la órbita de un objeto, de que se pueda dar en cuenta el operador del satélite o del objeto que está volando, que está en espacio, que está orbitando, y con eso puede intercambiar informaciones con SpaceTrack para ver cuál pueden ser las acciones mejores o más adecuadas para poder re- reducir los riesgos o por lo menos solucionar el problema. Lo mismo se hace lo hace SpaceTrack en la evaluación básica de conjunciones de emergencia, o sea, la que se llama Conjunction Analysis, que es todo lo que sirve para enviar alarmas a los que tienen, a los operadores de satélites para decir, cuidado, estamos haciendo una evaluación de la órbita de tu satélite, la hemos evaluado contra de todas las órbitas de los otros elementos que están en órbita y hay una posibilidad que haya una aproximación con una distancia mínima entre tu objeto y otro objeto, de que te damos también las indicaciones. Atención, las responsabilidades del operador del satélite, pero si hay una necesidad de hacer una maniobra, eso el operador del satélite tiene que tomar en cuenta si la tiene que hacer y la hará. Bien, puede intercambiar también informaciones sobre la maniobra que está prevista y para evaluar si esta puede ser una maniobra posible. Y todo eso, obviamente, es algo que está relacionado al intercambio de datos, también a veces datos restringidos, sensibles, y que entonces hay la necesidad que esto se haga por medio en el marco de un acuerdo, que es el acuerdo de Sharing Agreement que hemos visto antes. También hay servicios avanzados que son disponibles específicamente en la fase de lanzamiento. Entonces, SpaceTrack puede proveer informaciones sobre el riesgo de impacto de conjunction durante el lanzamiento de un objeto. Y también en la fase de determinación de la órbita inicial del objeto y también evaluación del riesgo de colisión. Lo mismo en la fase de la puesta en la órbita final del satélite. Y en general, eh, se pueden recibir alertas, informaciones sobre potenciales conjunciones considerando cada uno de los objetos a que está interesado en una entidad, considerando también eventualmente parámetros más eh, restrictos de los cálculos. Y entonces se pueden recibir informaciones para digamos una prevención avanzada de las colisiones usando los servicios de Space. Hay también la posibilidad de recibir un apoyo al final de vida, o sea, a las maniobras que se prevé que puedan ser necesarias para meter o hacer la reentrada controlada o meter en una órbita de dead orbit, como se dice, de un objeto que está muerto, no tiene que no se usará más. Y en eso, como en la parte de deorbitación, hay funciones y capacidades específicas y servicios específicos que SpaceTrack puede proveer a los operadores de los satélites. En general, cuando se habla de CDM, se habla de Conjunction Data Messages, o sea, todas las notificaciones que informan los usuarios de conjunciones posibles y posibles colisiones. Y después hay también mensajes de reentry que sirven para la predicción de la caída de un objeto. Vamos a ver ahora qué pasa en el mundo
de Europa, en la parte del continente de Europa. Aquí tenemos EUSST, que es un sistema SST de vigilancia y seguimiento espacial de la Unión Europea, que también tiene un portal que tiene capacidades y la gestión directa de sensores y provee servicios sobre objetos espaciales que orbitan alrededor de la Tierra. Eso es el trabajo, digamos, y todos los datos y las funciones se están provistas por los Estados miembros de la asociación SST y con el soporte de USPA, que es la agencia para los proyectos espaciales en la Comunidad Europea. Y prácticamente operan, todos los Estados miembros tienen algo, una parte de actividad o por lo menos una parte de uso de lo que se hace en el ámbito de OSCE. Obviamente OSCE, aparte de tener su propia red y sus propias capacidades distribuidas, pero entre los Estados miembros, de cálculo y de computación, contribuye a su información con interacciones y cooperaciones en ámbito de SSA, principalmente con los Estados Unidos. Y en ese momento, OSST ya en el 2023 tenía una cobertura total de las regiones GEO y MEO para objetos de más de 35 centímetros. Y en el LEO tenía como objetivo ya el 100% de los objetos de más de 50 centímetros. Y por el momento estaba, hasta el 2023, estaba en un 20% de los objetos de más de 7 centímetros. Obviamente, el objetivo es tener la mayor autonomía posible y con este fin, la red de sensores está en continua actualización y en expansión. Y eso mejora permanentemente la cobertura de SST y de la UE en precisión digamos, puntualidad y frecuencia de la información. Esa es también todo eso está extraído del sitio web de OSST. Es una representación de la lista de los sensores, de los varios tipos de sensores, láser, radar, telescopios, que están distribuidos a nivel mundial y que contribuyen a proveer informaciones a OSST. La función de procesamiento, que es una función de processing de datos, adquisición de los datos y procesamiento, como hemos hablado, se obtiene entre intercambio de datos entre los varios centros operativos, Operation Center, a través de una base de datos común. Y el procesamiento, pero está distribuido en varias partes, y todos los datos y todos los estados que contribuyen después proveen informaciones a la parte central. La función de prestación de servicio digamos, la función de prestación de servicio de OSST tiene principalmente tres elementos: el collision avoidance, el reentry analysis y el fragmentation analysis, o sea, el análisis de riesgo de colisiones, la reentrada de objetos en la atmósfera y la fragmentación de objetos que se están reentrando en la atmósfera y se están desintegrando. Todos esos servicios se proveen a los usuarios a través de un portal de prestaciones, que es el portal que está gestionado por EUSPA, que actúa como front desk. En ese momento hay más de 200 organizaciones que están recibiendo esos servicios y más de 500 satélites que están controlados y protegidos de riesgo de colisión. El Centro de Operaciones francés y el español son conjuntamente responsables del servicio de Conjunction, mientras el italiano se encarga de la parte de reentry y de fragmentation. La base de datos es una base central, como hemos dicho, y a todos los países que tienen acceso a OSST pueden recibir informaciones y datos. Esa es una visualización de cómo se están distribuidas las tareas, principalmente el front desk de USPA, el conjunction analysis hecho por franceses y españoles, reentry y fragmentation por Italia, y la parte de gestión de toda la infraestructura IT, digamos, es de la parte manejada por Alemania. Los servicios
ya lo hemos dicho, lo hemos elencado, es el conjunction, el reentry, el fragmentation. Y más detalles sobre eso se pueden encontrar en la cartera de servicios de SST de web. ¿Quién accede a esos servicios? Se proporcionan principalmente previa solicitud a los Estados miembros de la Unión Europea, a instituciones de la Unión Europea y a propietarios y operadores de naves espaciales o a otras entidades que sean tanto públicas como privadas y obviamente que trabajen en ámbito europeo. Y la lista de los usuarios actuales está definida por un reglamento, que es un reglamento cuyos datos están indicados aquí en esta presentación, el 696 del 2021 del Parlamento Europeo del Consejo. Básicamente, este reglamento preveía ya la creación de una asociación SST a que acceden por constitución, básicamente, los 15 Estados miembros de la Unión Europea, de Austria hasta Suecia. Ahora no los voy a nombrar todos, pero están todos ahí. Ahora vamos a ver qué pasa cuando necesitamos nosotros, un país, un solo país, y que quiere tener, digamos, una capacidad propia y necesita también una capacidad propia de adquisición de datos y de interpretación de los mismos para tomar decisiones adecuadas. O sea, la cooperación internacional es fundamental para actualizar la información de todo lo que está en el espacio. Pero es extremadamente útil y a veces es necesario y no se puede hacer diferentemente también por temas de seguridad nacional, tener capacidades propias de observación directa, de evaluación de información directa y de interpretación de datos recibidos también de redes externas o de la propia red de sensores para tomar decisiones. Entonces nos enfocaremos en el SOC, los sensores, los proveedores de datos y el conjunto de esas tres componentes, de esos tres componentes, para poder ver qué se puede hacer a nivel propio. Y un ejemplo que le voy a dar es lo que se puede implementar en un específico país. Lo presento utilizando como ejemplo una solución que nosotros hemos desarrollado, que GeoEspacio ha desarrollado y que está enfocada principalmente por eso en las actividades de SSA y SST de un Space Operations Center, ofreciendo una serie de herramientas desarrolladas para que tanto agencias y organizaciones nacionales cumplan con los requerimientos internos como con requerimientos internacionales y la posibilidad de interactuar a nivel internacional. Orbigar se ha diseñado, esta solución se ha diseñado obviamente tomando en cuenta también las necesidades que eran evidenciadas por las normas europeas, pero cumple específicamente con todo lo que está a nivel, que se necesita a nivel mundial. La idea es siempre la misma. Por un lado hay un centro de operaciones, un Space Operation Center, un centro de operaciones espaciales, y por el otro hay varios potenciales fuentes de datos que son sensores, RSS, o sea, sistema de detección remota, Remote Sensor Systems. Y a un SOC, a un Space Operation Center, como ya hemos visto, pueden asociarse diferentes y se pueden conectar diferentes fuentes de datos que pueden ser directamente controlados o indirectamente controlados o simplemente proveedores de datos bajo pedido. OrbitGuard permite eso, permite la integración de sensores propios directamente controlados y eventualmente automatizados en el control, o de sensores de terceros bajo interacción de pedidos de adquisición y recepción de los datos, con la capacidad autónoma, pero de interpretar los datos, de extraer la información de los datos brutos y de
procesar los datos para obtener los resultados finales que son los que queremos siempre obtener. El flujo de trabajo es un flujo típico de un Space Operations Center que tenga la capacidad de controlar sensores. Imaginemos que controlar o pedir el servicio a otros. La primera actividad es planificar actividades. O sea, si yo tengo que observar observar un cierto objeto y vigilar lo que le puede ocurrir, tengo que saber en qué momento un cierto sensor me lo puede observar. Y entonces, si quiero hacer una observación específica de un cierto objeto en un cierto tiempo, tengo que tener la posibilidad, la capacidad de identificar cuáles son los intervalos de tiempo adecuados para poder hacer una planificación. Y después entregar esta planificación a quien tiene el sensor, opera el sensor, que puedo ser yo mismo, para poder después adquirir la información. Programar entonces los planos de actividades globales y eliminar sobreposiciones, superimposiciones entre planes diferentes, puede ser también con sensores distintos. Ingerir los datos de las diferentes fuentes de entrada, las que directamente controlamos, que pueden ser de varios tipos de sensores, o las que pueden llegar de otras fuentes. Procesar y estandarizar la entrada de datos de varias fuentes. Producir los datos de posición medidos. Propagar los datos de las posiciones orbitales de las mediciones que se han hecho para poder hacer la evaluación de lo que puede ocurrir o que va a ocurrir en los próximos 24, 48 horas, 3 días. Evaluar eventuales probabilidades de colisión, Pales conjunction. Recuperar informaciones de los catálogos espaciales más recientes de los elementos orbitales, o sea, de todos los datos de las posiciones orbitales de los elementos que están en los catálogos, también catálogos externos, que me dan información sobre lo que está volando y combinándolo con la información de mis cálculos, puedo hacer una evaluación independiente de cuál puede ser el riesgo, de cómo se van a impactar o no impactar los elementos a futuro. Y procesar todos los conjuntos de datos, los tipos, varios tipos de conjuntos de datos que pueden tener el ingreso de otras fuentes para identificar los objetos observados. El primer paso, entonces, es modelar los sensores. Entonces, un sistema, un centro de operación espacial que tenga la posibilidad de tener sensores y controlarlos directamente, debe tener también la posibilidad de modelarlos. Y eso es un ejemplo. Aquí se modelan los sensores con sus características, puede ser un sensor óptico, un radar, otro tipo de sensor. Se le asocia una red, porque pueden ser también que varios sensores controlados por un SOC apartenezcan a diferentes redes. A cada uno de los sensores se pueden agregar las las limitaciones, perdón, operativas y ambientales, así que se puede entender cuál parte del cielo o en qué horario, por ejemplo, puede funcionar este sensor o está operativo. A ese punto se pueden identificar las tareas, dando prioridades a las tareas de seguimiento y se puede empezar a producir una planificación de los objetos específicos que queremos por sensor, observatorio por observatorio. Y ese es un ejemplo de salida de posiciones previstas de adquisiciones, como en un tracker de un sensor óptico, en que se ven cuáles serán las varias posiciones previstas de azimuth elevation y tracking. Obviamente, todo esto resulta en un cronograma de actividades que sensor por sensor o red por red indica de qué hora a qué hora y en qué modalidad tiene que ser hecha una cierta observación y una cierta toma de datos. Y al final también qué tipo de resultado y de información de vuelta yo espero que recibir, el tipo de los productos de resultados. Bien, las operaciones se pueden también, por los sensores que son directamente controlados, se pueden también automatizar y hacer de forma automática no solo la adquisición, sino el refinamiento, eventualmente la no ejecución en caso de problemas de mal tiempo. Y al final,
toda la información tiene que tener una capacidad de ser recibida de forma automática o semiautomática, principalmente automática, en los casos en que yo tenga un control directo del sensor. Y con eso esa es una otra simulación, digamos, de lo que sería, lo que espero que mi sensor vea en la fase de adquisición que estábamos planificando. Y el resultado final son, son resultados de adquisiciones. En este caso es un ejemplo de tipo óptico. Por un lado tenemos datos crudos y ese es el resultado de todo el procesamiento, de la planificación, de la adquisición y de la recepción de los datos. Ahora tenemos que elaborarlo, procesarlo, para poder extraer informaciones que sirvan para hacer después el cálculo de las órbitas. En ese caso, como ven, se ven aquí unas pequeñas trazas. Esos son trazas de los objetos que están orbitando, que estamos considerando, y los punticos son las estrellas que se usan para la referenciación de las imágenes. Se encuentran esos objetos, se clasifican y se cruzan con toda la información que está en la base de datos. Entonces, en el catálogo de los objetos que están volando, y entonces en mi catálogo, eventualmente, el catálogo, vamos a ver después qué puede ser el catálogo. Y con eso, de aquí en adelante, se puede hacer el análisis de propagación y de evaluación del volumen en que probablemente se va a encontrar mi objeto, el objeto que estoy considerando, y en que se va a encontrar uno de los tantos objetos que están en el catálogo que yo estoy propagando, también con la última información disponible, para poder evaluar el riesgo de colisión. A ese punto yo puedo dar una información y puedo tomar una decisión. ¿Qué hago? Tengo que hacer una maniobra, no la hago, tengo que ajustar algo. Bien, la determinación de la órbita se puede hacer también usando el último step vector, como estaba hablando, disponible en el catálogo, o para los objetos que estamos observando directamente con las observaciones. Y hay varios filtros matemáticos y varias aplicaciones matemáticas que sirven para obtener la mejor aproximación del resultado de la probabilidad de presencia del objeto en cierto punto, en un cierto momento. Y obviamente el tiempo de generación de la órbita con un proceso de automación de generación de la órbita es reducido por lo mismo y no tiene que tener actividades manuales, porque si no sería una extensión enorme de tiempo y no daría la posibilidad de poder evaluar lo que está ocurriendo en el espacio. Hay también operaciones análogas, similares, que sirven para las maniobras de entrada y la evaluación de la maniobra de la entrada, o la propagación de la trayectoria de objetos que están reentrando de forma incontrolada. Todo eso hace parte de una segunda parte de operaciones, típicamente de un SOC, que son el collision por un lado y el reentry por el otro, con evaluaciones finales de la fragmentación que puede ocurrir y un cálculo generalmente estadístico, porque es muy difícil calcularlo de forma exacta, de cómo se pueda destruir el objeto en la fase de regreso en la Tierra. Una cosa fundamental en todo eso es el catálogo de los objetos, hemos dicho. El catálogo de los objetos puede ser el público, lo que uno puede bajar públicamente y digamos, alimentar y actualizar con sus propios datos, o uno privado que le agrega unos datos propios que no están disponibles públicamente, que pueden ser datos bastante reservados, eventualmente restringidos. En el caso del OrbitGuard, el catálogo, el gestor del catálogo permite tener una visión completa sobre todos los objetos que están en el espacio, tanto los que públicamente se agregaron al catálogo de fuentes públicas, como los que se han agregado al catálogo de nosotros, de fuente privada. Integrar toda la información y mantener el histórico. Esa es una vista de cómo normalmente pueden aparecer, digamos, en filtros de búsqueda de objetos que están en el catálogo. A cada uno de los objetos se asocia toda la información, la última información disponible a nivel de posición orbital,
y toda la información disponible conjuntamente a cuál es la fuente de que esta información se ha recibido. O sea, en este caso, el Catalog Manager de BigGuard permite la unión completa de datos de todas las fuentes posibles, tanto las públicas, como SpaceTrack, como USST, etcétera, como las privadas, que son las informaciones que recibimos extrapolando datos adquiridos personalmente, ¿no? Privadamente, y interpretados privadamente. Se pueden obviamente ejecutar propagación automatizada, análisis de sobrevuelo. Este es un ejemplo usando los últimos datos presentes en el catálogo de una reentrada de un objeto, la caída de un objeto prevista a futuro. Se pueden agregar si se consiguen, y generalmente se pueden conseguir, informaciones sobre el lanzamiento, informaciones sobre el tipo de vector que fue usado para el lanzamiento, las fechas, los datos, eso, y obviamente hacen parte del catálogo y de la información del catálogo. Y también se pueden conseguir informaciones adicionales y se pueden mantener un historial de la información adicional de lo que ha sido la serie de los últimos lanzamientos del periodo anterior y los lanzamientos que a futuro se prevén. Obviamente estas informaciones están permanentemente actualizadas porque hay a veces hay lanzamientos que se cambian de fecha, se cambia en la tipología y así sigue. Bien, entonces, en general, los elementos fundamentales para un Space Operation Center y la capacidad son la planificación y la adquisición de la información, si hay la posibilidad directa, la evaluación de conjunciones, la evaluación de conjunciones, la evaluación de reentradas, reportes, informes de salida que tienen que ser producidos para poder eh, dar informaciones a quien después tendrá que tomar decisiones. Y, y entonces, ¿cómo se puede hacer que un país cualquiera que todavía no se haya estructurado pueda implementar una solución? Bien, lo puede hacer tranquilamente en unos pasos razonables. La primera es implementar un Space Operation Center que tenga todas las funcionalidades de cálculo y que pueda utilizar los datos públicamente disponibles, como hemos visto, sin necesidad de tener inicialmente sus propios sensores. Esa sería la configuración inicial. También aquí se pueden sacar resultados y tomar decisiones, obviamente basándose en informaciones externas, pero se pueden también cerrar acuerdos de intercambio con organizaciones internacionales o eventualmente con redes de sensores directas. Y eso permite ya una fase adicional. Puede usar y planificar la adquisición por sensores manejados por otros o acceder a la información en Internet y tomar decisiones después que hago mis cálculos. O paso siguiente, agregar sensores propios, cuya actividad pueda ser planificada oportunamente para las necesidades de mi país y eventualmente no solo de equipo público, obviamente. Y esa es la fase siguiente. Y eso es con un solo SOC. Pero eventualmente se pueden expandir a placer con más SOCs porque cada uno puede tener un enfoque diferente. O sea, se pueden tener Operation Center que están enfocados simplemente en observar y en proteger 1, 2, 3, 4, 5 objetos específicos de interés del país y otros que tengan la necesidad de tener bajo control o bajo conocimiento lo que está ocurriendo en el espacio por otras aplicaciones totalmente diferentes de la protección simple de un objeto espacial. Ahora vamos a ver cuáles son las últimas cosas, cuáles son las perspectivas futuras, qué es lo que esperamos a futuro. Esperamos un aumento de las capacidades de los sensores usados para las observaciones en términos de resolución, de precisión, de frecuencia.
una extensión de la capacidad de procesamiento, porque por cómo está evolucionando la cantidad de objetos que están en el espacio, aumentará la cantidad de objetos en el catálogo, aumentará la necesidad de computación, y esto es estos números van aumentando a nivel exponencial, no van aumentando a nivel lineal. Y esperamos también, entonces necesitaremos siempre más capacidad de cálculo y siempre más implementaciones inteligentes en los cálculos. A introducción de sensores, de nuevos sensores, los esperamos que sea así y que haya nuevos sensores. Y al final, voy a las conclusiones. La vigilancia espacial es algo necesario para tener un cuadro sinóptico de lo que ocurre en el espacio y para la toma de decisiones. La cooperación internacional es fundamental para tener datos y resultados lo más frecuentemente disponibles y actualizados. La disponibilidad de capacidades propias de observación, de medición y de cálculo es necesario para la toma autónoma de decisiones críticas, como por ejemplo manobrar o no manobrar un satélite. Y la implementación de soluciones SCA-SST se puede hacer también en pasos siguientes, no necesariamente haciendo un salto enorme, con herramientas, tecnología y metodología que ya existen. Son disponibles, accesibles y en muchos casos ya implementadas en operaciones y conocidas. Y con eso, espero no haber matado a toda la gente, pero les agradezco mucho por haber participado a esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, Antonio, agradezco de nuevo esta presentación y la voluntad de poder estar con nosotros. Les recuerdo a todos quienes están viendo esta conferencia y esta presentación particularmente que tú lo estás haciendo desde Italia. Sí, Ah, eh, una vez más, dando muestra de lo que el espacio nos permite al día de hoy en términos de conectividad. Y bueno, habitualmente después de cada conferencia tenemos Q&A, si hay alguna pregunta para que por favor la hagan a través del sistema. Mientras tanto, tengo algunas consultas generales. En este caso específico de GM Espacio, ¿cómo ustedes están colaborando con otros países y en qué servicios ustedes colaboran en el ámbito espacial? nosotros proveemos directamente a nuestros clientes la solución que permite de conectarse a las varias fuentes públicas como SpaceTrack, como SST, como otras. También Ujú. hay una lista que ESA Discos, por ejemplo. Y estas capacidades están directamente incluidas en la solución y nosotros le proveemos a nuestros clientes las funciones y las capacidades de interactuar e interoperar con esas otras fuentes. Y en el caso en que se necesite algo de ajuste, que son principalmente de configuración, lo hacemos y lo proveemos a nuestros clientes. Y a nivel, digamos, nosotros probemos esta parte que era el SOC, el software, ¿no? Y preveemos un pedazo de software que puede ser el software que controla directamente los sensores, que sean sensores directamente controlados por nuestros clientes. Además, todas las otras informaciones que llegan de otras fuentes, obviamente la podemos procesar y nuestros clientes la procesan. Y a eso en términos, voy a decir, de poder asistir en forma bien específica a terceros. Pero aquellos países que están partiendo con todo el desarrollo espacial, primero voy a decir, arrendando lanzadores, colocando su satélite en un lanzador y lo lanzan, viene toda la explotación del satélite, el control, vienen obligaciones también, me imagino, a nivel internacional respecto a tener que informar el lanzamiento, la órbita, Sí, etcétera. claro, O sea, claro. en esa segunda parte, ¿cómo ustedes también están participando? Porque
Uno es la parte software, la parte control, y otra también es toda la parte de la operación. ¿Hay algún ejemplo respecto a eso? La parte de la operación normalmente la maneja directamente un grupo que es el grupo de operaciones, la manejan los grupos de operaciones de nuestros clientes. Y en eso, como muchas veces hay informaciones muy reservadas, nosotros no somos directamente, no vamos a intervenir directamente en su trabajo. Lo que hacen en el caso de la parte de lanzamiento son directamente ellos que comunican y interactúan con los que le pueden proveer la información como SpaceTrack en ese caso, la información de los riesgos. En nuestro caso podemos hacer toda también la parte de cálculo, pero digamos, en una fase de refinamiento, si quiere. Ah, ok. Unas consultas técnicas. Respecto a los datos necesarios para el cálculo de las órbitas, ¿cuál es el porcentaje de error que les entrega el software al día de hoy? Porque hay Eh, una probabilidad, si te puedes Mira, explicar, por favor. no te puedo dar un porcentaje de error general porque Mm, esto se calcula en cada caso. Depende de los ya. datos, de cómo son buenos los datos que tú estás ingresando y de Ujú, resultados. Pero sí te puedo decir que en, como salida de la computación, del cálculo, salen unas matrices que indican el volumen en que probablemente se encuentra el objeto en un cierto momento. ya. Entonces te dice, esto tiene la probabilidad que se encuentre aquí con un error de 500 metros o de Ok, 5 kilómetros. ya. Con esa información, cada usuario puede tomar una decisión, porque obviamente si estamos hablando de una cosa que está evaluada con 10 kilómetros y hacer una maniobra que, porque el riesgo es de impacto, puede ser que sea inútil. Y en ese Exacto. caso, si es inútil hacer la maniobra, efectivamente me envejece el satélite y Claro. me hace perder Disminuye la vida. dinero, vida, todo. Mm. Entonces, por eso lo que se hace es conseguir más mediciones y de varias fuentes eventualmente, compararlas todas y hacer una evaluación lo más refinada posible para poder obtener la mínima, digamos, el mínimo involucro, ¿no? El Ok. mínimo contenedor del objeto. Ya, entiendo. Aquí Ricardo Sabe, muchas gracias por la interesante y clara exposición. Dice, mi pregunta se refiere a escenarios futuros. Este año Mm, hemos visto el tremendo avance tecnológico demostrado por SpaceX en mm, el desarrollo de sus cohetes Starship, que pueden ser recuperados. De igual manera, sí, hemos sido testigos de similares logros por parte de los chinos y de la empresa Blue Origin. Es sí. sabido que uno de los objetivos de Elon Musk es sustituir la aviación de largo alcance por vuelos orbitales de costo asequible para el público en general, los que ahorrarían tiempo y serían mucho más atractivos. Por ejemplo, se estima que un vuelo orbital Los Ángeles-Sydney debería durar 1 hora en lugar de las 15 horas actuales, y el pasaje debería ser similar al de un pasaje de primera clase Clase actual. actual. Claro, claro, dice, en un escenario hipotético en que la masificación de los vuelos orbitales sea una realidad para el público general y que estos vehículos despeguen y aterricen con una frecuencia enorme, ¿cómo aprecia usted, dice, que deberá ser la solución para controlar el riesgo de colisión con objetos y chatarra que se encuentren en órbita y que obviamente también será mayor en número? El problema es que todavía no me parece que se haya creado un equivalente, porque en ese momento no, pero se tendrá que hacer un equivalente sistema de control del tráfico espacial, pero de a baja Claro. altura, entre comillas, ¿no? Es como el ATM de los aviones. Yo me imagino que será esto el futuro. Pero obviamente en ese caso lo que tendrá que ser incorporado en esa fase futura
será como hoy en los aviones hay la consideración de cuáles son los obstáculos en fase de despegue y aterrizaje, cuáles pueden ser los problemas en tiempo real que pueden ser de tipo meteorológico y algo así. Ahí tendremos que tomar en cuenta durante la trayectoria, en ese caso será una trayectoria más que una órbita, digamos, una subórbita de la nave espacial, de todos los otros elementos que pueden estar volando allí o cayendo del espacio o eventualmente lanzándolos de tierra hasta el espacio. La veo una cosa bastante a futuro, pero nunca se sabe. Pero tendrá que ser desarrollado algo específico como un control de tráfico en ese caso. Yo creo. No. Bueno, el futuro ya se está acercando bastante. Sí. A pasos agigantados, los más yo creo que lo ha demostrado. Tengo otra pregunta acá respecto al tema siguiente. Cuando hay un riesgo de colisión entre dos satélites o entre dos elementos en el espacio, ¿quién prioriza la maniobra orbital en el caso que ambos tengan todavía vía útil? Porque el maniobrar un satélite en el espacio, lo que acaba de mencionar efectivamente, es costo, o sea, es disminuir la vía útil del satélite. Buena ¿Quién pregunta. decide cuál debe en estos momentos maniobrarse? Eh, Sinceramente no creo que haya alguien que decida si tiene que maniobrar antes uno o el otro. Yo creo que cada uno que maneja su propio satélite tenga la autonomía y la autónoma responsabilidad de hacerlo. La única cosa es que cuando se hacen maniobras, como yo estaba comentando, eh, a los que están asociados a la misma entidad, al mismo grupo, a la misma, digamos, al mismo portal, eh, pueden enviar la información sobre la maniobra aspectada. Y eso pues, impacta en un recálculo de la órbita de este objeto contra todos los demás. Si la información llega, obviamente no llegará contemporáneamente, llegará en dos tiempos diferentes. En el momento en que lleguen dos tiempos diferentes, uno de los dos recibirá una información que Mm, efectivamente el riesgo no existe más o hay un riesgo mayor. mm. Y una última pregunta, porque por efecto de tiempo, ¿existe un catálogo de todos aquellos satélites que tienen la capacidad de rastrear la posición de otros satélites? Porque es un tema bastante, voy a decir, sensible desde el punto de vista militar. Eh, Porque lo Me que me indicaba es imagino que que alguno lo hay... tenga, me imagino que Ya, alguno lo tenga, me ya. imagino que alguno lo tenga, pero no creo que sea algo público. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, la verdad que hay muchos temas que conversar y la verdad que el tiempo ya nos está atareando un Mm, poco. Lo hice bastante Pero largo, lo siento, pero no, pero está bien, está bien. Yo creo que este tipo de posiciones permite a todos los que estén algo interesados en el tema espacial entender un poco más la complejidad. Porque esto no es llegar y fabricar un mini satélite, microsatélite y no tener toda una estructura de control, tener un SOC que le permita el día de mañana tener el control básicamente del satélite. Entonces, creo que ha sido muy académica, muy buena la exposición y realmente agradezco la disponibilidad y la disposición personal y de GEAM Espacio de poder entregar esta conferencia. Y esperamos que el día de mañana continuemos con esta colaboración, porque la verdad que es muy interesante y muy importante para nosotros que estamos iniciando un gran programa. Así que Antonio, una vez más, muy agradecido por tu presencia de Italia directamente. gracias. Estamos a una hora de diferencia nosotros dos y Sí, usando sí, la plataforma de Chile donde tenemos gente allá que también está conectada y está escuchándonos y escuchado esta conferencia. Así que, de nuevo, muchas gracias y que estés muy bien y será hasta la próxima. perfecto. Gracias a ustedes, gracias a todos los que atendieron y hasta la próxima. Ya, hasta pronto. Hasta pronto.